Y pues efectivamente el agua pura prácticamente ningún organismo sobre el planeta la requiere. Si bien sabemos que todos los organismos, por lo menos todos los que conocemos, necesitan agua en diferentes proporciones, no se conoce alguno que no la requiera. Casi ninguno la requiere pura. Agua pura sería H2O nada más. Nada más, nada más. Exacto, y lo que ocupamos pues es que tenga ciertos iones disueltos para que puedan ellos ser aprovechados como nutrientes, y el mejor medio para recibirlos pues es el agua. El organismo operador de Morelia pues hace lo posible por mantener la red de distribución de agua en buenas condiciones. Pensemos que hasta que llega a nuestra casa está en buen estado y continúa siendo agua potable, pero a la entrada de la casa ya es responsabilidad nuestra. Claro. Aljibe y tinaco limpios. En el caso de Morelia, el OAPAS, que es el organismo operador, la CONAGUA, Comisión Nacional del Agua, tanto las personas que pasan a la casa periódicamente a revisar el medidor, como la página que es de libre acceso de estas dependencias gubernamentales, incluso Semarnat, Profepa, tienen publicada la indicación que se le debe de agregar del hipoclorito para la desinfección. Son aproximadamente 3 gotitas por litro. Hola, ¿qué tal amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media? Es un gusto, como siempre, que estén con nosotros aquí en el micrófono Horacio Cano. Y pues bienvenidos a una emisión más de Saber Más, revista de divulgación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hoy tenemos un programa muy interesante y muy vinculado en realidad con todos nosotros, que tiene que ver con la calidad del agua. Uno podría suponer que el agua debe ser pura para tomárnoslas, ¿no? O para utilizarla en las diferentes actividades. Y la verdad es que no, el agua pura en realidad entraría y saldría de nuestro cuerpo como si tal cosa. Para que se quede y realice sus funciones, pues debe tener un contenido de minerales, de sales, ¿sí? Pero estas sales no son cualquier sal, ni la concentración es cualquier concentración. Y por supuesto debe cumplir con normas, por ejemplo, de contenido de microorganismos. Algunos microorganismos son patógenos y pues no deberían estar ahí, pero otros pueden estar ahí hasta cierto nivel, cierto conteo. A partir de ahí ya deja de cubrir con la norma y decimos entonces que tanto con minerales como otros elementos, otras variables, el agua es potable o no es potable, o es indicada para un uso o para otro uso. Lo que sí debe quedar claro es que el agua nunca va a ser pura, en el sentido de que no tenga nada más ahí, ¿no? Pero bueno, para hablar de esto, pues invitamos a una experta. Es la doctora Ruda Alfaro Cuevas Villanueva, y es investigadora del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra de la Universidad Michoacana, y precisamente tiene mucha experiencia y mucho tiempo desarrollando proyectos alrededor de la calidad del agua. Aunque ella trabaja con el agua para otros usos agrícolas, industriales, o sea, pues seguramente vamos a terminar hablando también del agua doméstica, ¿no?, que nos interesa a todos. Hola Ruth, ¿cómo estás? Hola doctor, muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, pues qué bueno que aceptaste esta charla, porque es una preocupación constante, y más ahora que tenemos problemas de disponibilidad de agua. ¿Quién lo hubiera pensado? Resulta que mucha de esta agua pues está contaminada, contaminada por actividades industriales, por actividades mineras, por prácticas agrícolas. Y entonces cada vez nos preocupa más la calidad del agua. Entonces no sé si mi explicación esta inicial pues es correcta, o tú qué dices. Sí, claro que sí es correcta. También trabajo con agua potable. De hecho, es la norma que yo utilizo cuando hago los estudios de calidad del agua, tanto para uso doméstico como cuando hago los estudios hidrogeoquímicos, que es la interacción entre el agua y la roca. Y pues efectivamente el agua pura prácticamente ningún organismo sobre el planeta la requiere.
Si bien sabemos que todos los organismos, por lo menos todos los que conocemos, necesitan agua en diferentes proporciones, no se conoce alguno que no la requiera, casi ninguno la requiere pura. Agua pura sería H2O nada más. Nada más, nada más. Exacto, y lo que ocupamos pues es que tenga ciertos iones disueltos para que puedan ellos ser aprovechados como nutrientes, y el mejor medio para recibirlos pues es el agua. Es el agua, es decir, que un poquito de tierrita no nos hace daño, Así para decirlo tierrita de la buena manera, ¿no? Sí. No hay problema. El problema es que en esa tierrita pueden venir pues muchísimas cosas, ¿no? Así es, pues no específicamente diríamos tierrita, ¿verdad? Sí, no claro. Vamos a irnos con la idea de que tantito turbia, pues no, Ajá. ¿verdad? Requerimos, como ya dijimos, ciertas sustancias que estén disueltas. Por eso es que hacemos también los estudios hidrogeoquímicos, porque uno de los principales aportes al agua de iones pues es la roca, y ese es el agua subterránea, que es la principal fuente de la que nos abastecemos nosotros para uso como lo que conocemos como agua potable. Y la definición de agua potable es agua para uso y consumo humano. El consumo humano, que debe de cumplir una serie de normas. Claro que sí. Y es el agua que podemos nosotros beber y utilizar cotidianamente en nuestras necesidades. Sí, ahora, esta agua subterránea que sacamos nosotros a través de pozos y equipos de bombeo, pues viene primero está en contacto con la roca, y entonces hay minerales que se depositan ahí, pero también llegan materiales de otro lado, ¿no?, que se van filtrando y eventualmente llegan a estos mantos. Algunos podrán ser inocuos totalmente para nosotros, pero otros no. Así es. Bueno, el principal aporte en la mayoría de los casos pues sí es la roca, ¿no? El agua está en contacto con la roca y se va disolviendo el mineral, se transforma en ion, que es el que permanece en el agua y que generalmente son benéficos para nosotros. Pero también hay otros aportes al agua subterránea, como la lluvia también, y algunos otros. Que luego se va filtrando y llega hasta ese lugar. De manera que si la lluvia ya viene sucia por contaminantes del aire, eventualmente los podría arrastrar. Aunque el suelo también hace las veces de filtro, las diferentes capas e incluso la roca. Y entonces el agua suele llegar con buena calidad como potable al manto subterráneo. Hay veces que al explotarla, si el pozo no está en buenas condiciones, tiene fisuras, no tiene buen mantenimiento que le hayan dado, puede adquirir ciertos otros contaminantes como los que comentábamos al principio, los microbiológicos. Sí, a ver, una discusión y una preocupación de todos, en México en particular, porque en otros lugares uno necesita agua y va y le abre la llave y toma agua. Nosotros supondríamos que el agua de la llave en México debería ser también suficiente para beber. El asunto es que nosotros necesitamos investigadores como tú, pues para que nos digan cuándo sí y cuándo no. Me imagino que no cualquier pozo tiene las mismas condiciones. Así es. Bueno, muchas gracias por el halago que me acaba de hacer, doctor. Sí, nos regimos bajo la norma oficial mexicana 127. Su nombre es Norma Oficial Mexicana 127, SSA 1, y tiene una actualización al 2021 que entró en vigor el año pasado. En esa norma se indican los valores máximos permisibles de concentraciones de posibles contaminantes que puede tener el agua. En esa actualización ya se agregaron muchísimos componentes con respecto a lo que había en la anterior norma. La anterior era de 1996, y entonces tardamos muchos años en que se pudiera hacer una buena revisión, porque se hizo una al año 2000, pero en realidad no se hizo nada. Y ahora pues ya se están considerando todos esos contaminantes. Ahora, bajo esa norma se tiene que regir la planta potabilizadora, por ejemplo, que es la que nos abastece de agua superficial. En el caso de los pozos, por las razones que ya dijimos antes, suelen tener buena calidad. Obviamente, antes de abastecer, se hacen los estudios correspondientes y se observa la buena calidad.
incluso microbiológica. No debe haber ningún microorganismo en el agua para que sea potable. Sí, no tendría por qué haber llegado ahí. No tendría por qué. Si está en buenas condiciones. Y no viven en el agua subterránea. Entonces, por precaución, pues sí se le da un tratamiento de cloración, de desinfección, que en este caso es cloración, para que pueda llegar con un cierto cloro residual a la toma de la casa y que se pueda mantener así en la red de distribución. En el caso del agua superficial que nos abastece, que es la presa, la planta potabilizadora de Morelia la recibe y le da un tratamiento más intensivo o más detallado, más grande. Y hay mucha tierrita, digamos, disuelta por los procesos exactamente. En que llega el agua y hay que retirársela. Hay que quitársela para que ya esté en condiciones que cumplan con la norma 127. Entonces, el agua que sale de la potabilizadora, por ley, cumpliendo incluso con la Constitución mexicana, debe terminar con el tratamiento del agua con una calidad potable. Y sí, efectivamente se cumple con la norma y es potable el agua. Es decir, puedo tomar agua. Ahí hay otro detalle. Mi tinaco, mi cisterna, a su vez así es, condiciones de higiene, ¿no? El organismo operador de Morelia, pues, hace lo posible por mantener la red de distribución de agua en buenas condiciones. Pensemos que hasta que llega a nuestra casa está en buen estado y continúa siendo agua potable, pero a la entrada de la casa ya es responsabilidad nuestra. Claro. Aljibe y tinaco limpios. ¿Cómo aseguramos eso? Podríamos utilizar algunos filtros, son muy buenos, ya son muy comerciales, son accesibles y hay una gran cantidad de compañías que los venden. No tendría que ser necesario el filtro si los depósitos en nuestra casa, el aljibe y el tinaco, los conservamos limpios. Si están limpios, podemos hacer uso del agua sin la necesidad de filtros. Yo te pregunto esto, Ruth, porque se ha convertido en un negocio gigantesco la venta de agua embotellada, que nos cuesta una botellita de 350 milímetros más de lo que vale el tinaco de agua. Sí. Y entonces, bueno, hay un gasto, a mi entender, innecesario, que nosotros estamos asumiendo, ¿sí? Y que, bueno, pues casi nos venden agua bendita, ¿no? O sea, le hicimos ósmosis inversa y la tratamos con luz ultravioleta y tales cosas, cuando a veces uno duda si no será simplemente agua de la llave a la que le pusieron un poco de cloro, a la famosa agua electropura, y nada más, ¿no? Y luego mediante alguna filtración se lo quitaron y listo, no sé, un filtro de carbón activado, cosas así. Y en realidad nosotros le estamos alimentando un negocio archimillonario en México a estas compañías, que además se abastecen de los mismos pozos que nosotros. Sí, y a veces nos utilizan el agua que era para nosotros. Exactamente, ¿no? Que luego nos la venden. Sí. No debería suceder, no sucede eso en otros países. Exactamente, ¿no? Visitantes de otros países llegan y se sorprenden de que tenemos que comprar el agua en un garrafón para beber y no debería ser. Y yo, fíjate, estamos por mandar al corte, pero muchas veces me he preguntado si nosotros no podemos tener algunas prácticas sencillas en nuestra casa para dejar de depender de este gasto que estamos haciendo en agua, porque es la misma agua que es nuestra, por la que nosotros pagamos una cooperacha cada mes o cada bimestre, y que hay un organismo que nosotros financiamos con nuestros impuestos, y al final le pagamos a una empresa que nos cobra varias veces más lo que cuesta. Sí, entonces no sé si regresando al corte podemos platicar de esto y otros proyectos que por ahí tenés, ¿sí? Con mucho gusto. Vamos, no le cambie, regresamos. Muy bien, amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media, qué bueno que se quedaron con nosotros. Este tema, decía yo al inicio, nos interesa a todos, que es la calidad del agua y la vigilancia de que el agua cumpla con esta calidad.
Y no se crea que únicamente es el agua que utilizamos en nuestras casas. En realidad dependemos de la calidad del agua de un montón de fuentes, porque muchos productos que consumimos fueron preparados con aguas, por ejemplo, que pueden estar en campos agrícolas y que les llegaron pesticidas y cosas de esas a través de la filtración, o aguas que vienen desde zonas muy altas donde la roca pues está disolviendo ahí materiales que no son muy adecuados, o como está pasando en muchas ciudades de México, que cada vez se perfora tan profundo que ya vienen minerales que por supuesto no son para nada aconsejables que estén ni en trazas, ¿no? Como el caso del arsénico. Así es. Este tipo de situaciones. Entonces es fundamental hablar de la calidad del agua y creo que es un tema que debe de preocuparnos a todos. Antes del corte hablábamos pues de esta inversión absurda que hacemos nosotros de comprarle a alguien agua que saca de nuestro propio pozo y muy seguramente la clora o la filtra y nos la vende carísima, al grado de que calculábamos una vez que una botellita de agua pura, decía ahí que no es pura, en realidad cuesta más que el tinaco completo de nuestra casa. Entonces, bueno, Ruth, ¿cómo abordamos nosotros, los ciudadanos comunes, este asunto? ¿Qué podemos hacer en ese sentido? Bueno, sí hay cosas que nosotros podemos hacer en nuestra casa para tratar de evitar ese gasto, pero no solamente es el gasto económico, sino la huella que se queda en el planeta, porque el hecho de comprar una botella, se me olvidó mi botella de agua y ando en la calle y tengo mucho calor y paso a la tiendita y es bien fácil comprar la botellita y ser muy ordenados y colocarla en el bote de la basura. Incluso en el de reciclados, en el del plástico, pero no nos detenemos a pensar lo que costó fabricar esa botellita, lo que le costó al planeta fabricar esa botellita. Y lo que le va a costar deshacerse de esa botella. Y sobre todo deshacerse. Entonces, hay mucho todavía que trabajar en cuanto a educación ambiental para que la gente tenga acceso a esa toma de conciencia, entendiendo de dónde vienen esos materiales y lo que mucho que nos cuesta 5 minutos para hidratarnos, todo el proceso que llevó para poderlo fabricar y como dice usted, después para deshacernos de... Sí, al costo del agua, que ya de por sí es caro, que me están vendiendo, sí, hay que sumarle el costo que no veo. Exacto, o sea, el costo para ambiental. producir la botella. Ahora, yo me imagino el negocio que debe de ser para las compañías que están dispuestas a regalarnos la botella de plástico. Es decir, nos la dan en el precio ese que nos están poniendo, pero no se hacen cargo de la botella. No. Sí. No. Actualmente en la situación que estamos pasando ahora en el planeta, de tanto que ya lo observamos nosotros mismos con el cambio de clima, todas las condiciones extremas que hemos empezado a vivir este año, con la temporada tan fuerte de calor, después tan fuerte de las lluvias, se pronostica que viene un frío intenso y de aquí en adelante así vamos a empezar a estar constantemente debido a esos cambios que hemos ocasionado. El hecho de que nos ahorremos esa botellita, me aguanto tantito la sed o me organizo y sí cargo mi botella de agua, que a lo mejor también es de plástico, pero es una sola botella. Pero es una sola durante mucho tiempo. Incluso ya hay botellas bastante accesibles, si la comparamos con el gasto de comprar botellitas desechables, que me permiten financiar la compra de una botella de estas que mantiene incluso bajas temperaturas o el agua calientita. Otros materiales, ¿no? Pero en nuestra casa, a ver, yo tengo un tinaco que nunca veo. O sea, no me tomo el tiempo de ir a revisar y mucho menos a limpiar. Yo recuerdo hace algún tiempo había gente que se dedicaba a limpiar tinacos. Era una profesión. Ahora cada vez veo menos, pues porque estos productos desechables los están dejando sin empleo. Pero bueno, yo como el que vive ahí, ¿qué prácticas puedo asumir? Tenemos que cuidar que nuestro tinaco y nuestro aljibe permanezcan limpios.
esas personas que se encargan todavía existen las personas, ya son menos obviamente, que se encargan de hacer la limpieza. Puede ser un plomero, no todos los plomeros lo hacen, o de las personas que abastecen las pipas, algunos de ellos también hacen limpieza de aljibes. Y rigurosamente la recomendación de la norma nos dice que habría que hacer el lavado adecuado del tinaco y de los depósitos que tengamos tinaco, y si se tiene el aljibe, cada 3 meses, para que podamos hacer uso del agua como potable. Para uso y consumo en la casa. 6 meses tal vez, y todo también tiene que ver con la calidad con la que está llegando pues a la casa. 6 meses también es todavía un periodo aceptable, digamos. Más allá ya pondríamos en duda la calidad del agua como para poderla aprovechar directamente. Entonces, una es esa, conservar los depósitos limpios. Algo bien importante es tomar en cuenta que el hecho de clorar, ya está bien verde el aljibe y le voy a aventar 5 pastillas de cloro. Eso no ayuda, definitivamente no hay que hacer eso. Si lo veo sucio, le aviento el cloro. No, si lo vemos sucio, primero hay que lavarlo, porque esa materia orgánica, esa lamita que se empieza a formar, pues es orgánica, no es materia orgánica. Y el cloro puede hacer una reacción química con los compuestos orgánicos que estén presentes y se forman compuestos nuevos que son organoclorados y que son altamente tóxicos. Entonces, aunque veamos que el agua ya se pone clarita porque le aventamos las 80 pastillas de cloro, se están formando compuestos que no alcanzamos a percibir, pero que pueden ser altamente tóxicos. Entonces, no es recomendable limpiar aparentemente los depósitos aventándole cloro. Hay que darle una lavada bien hecha, y esas personas que se dedican a eso, además le dan limpieza a la línea interna de la casa, no solamente al tinaco y al aljibe, sino que limpian toda la línea, y ya en ese momento, cuando abastecemos el agua, que ya está cayendo limpia al depósito limpio, sí le podemos aplicar el cloro, pero hay que tener cuidado con la dosis de acuerdo al volumen de nuestro depósito. Sí, es decir, una concentración adecuada de cloro va a eliminar bacterias y otras cosas, pero una cantidad excesiva de cloro puede tener efectos dañinos con nosotros. O una concentración inadecuada, pues puede que no limpie nada y yo tengo la confianza de que está limpia, ¿no? Entonces hay que aprender también algunos cálculos elementales, ¿no? ¿Qué volumen tiene mi tinaco o mi cisterna? ¿Cuánto cloro necesito para que quede en la concentración adecuada? No son cuentas complicadas, es bastante sencillo en realidad. Es muy sencillo, y en el caso de Morelia, el OAPAS, que es el organismo operador, la CONAGUA, Comisión Nacional del Agua, tanto las personas que pasan a la casa periódicamente a revisar el medidor, como la página que es de libre acceso de estas dependencias gubernamentales, incluso Semarnat, Profepa, tienen publicada la indicación que se le debe de agregar del hipoclorito para la desinfección. Son aproximadamente 3 gotitas por litro. Entonces es un cálculo muy sencillo. O sea, muy sencillo, ¿no? Si yo tengo un garrafón de 20 litros, bueno, pues hago la multiplicación y listo. Si tengo un tinaco de 300 litros, pues también es fácil hacer el cálculo. Tampoco le eche la botella completa, porque si poquito hace bien, pues un montón hace más bien, porque en realidad eso no va a funcionar. Sí, al contrario, puede ser riesgoso, ¿no? Andar tomando cloro no es positivo. El cloro es muy bueno para limpiar superficies, pero no para limpiar organismos, ¿no? Ese tipo de cosas. Oye, Ruth, una pregunta porque lo escuchamos continuamente. La gente utiliza estiladeras, estas piedras, fue generalmente cantera, y ahí pone el agua y la rescata y dice ya está limpia. ¿Una estiladera es suficiente para limpiar el agua? Pues es que depende de las características que tenga esa agua. Esas piedras se utilizaban hace muchos años, eran bien comunes. Mi abuelita tenía una. Sí, también en casa. Y me gustaba mucho beber el agua de ahí porque toma un sabor bien rico de la piedra. Sabroso, ¿no? Sí. En algunos casos debe servir, pero no debemos generalizar a que... O sea, en la ciudad no necesariamente va a servir. En cualquier lado, porque depende de las características fisicoquímicas del agua.
Y la otra pregunta, el hecho de que el agua sea de manantial la casi santifica y la hace sana. ¿Qué nos dirías? Es más complicado que el agua subterránea, es esa de manantial, se contamine. Es raro que se contamine, pero sí llega a suceder. En cambio, el agua superficial, como está abierta, en contacto directo con la atmósfera, nos imaginamos la presa, por eso requiere un proceso de potabilización, porque sí es más susceptible de contaminarse que un agua que está encerradita por la roca en el subsuelo. Sí, entonces, bueno, puede ser que el agua sea potable, sea sana en condiciones naturales, pero puede que no. Entonces, más vale que le encarguen a alguien como tú un estudio de la calidad de esa manantial para saber que efectivamente lo podemos tomar sin ningún riesgo. O sea, no todo lo que parece natural es inocuo, ¿no? Es lo que quiero decir. Y precisamente esa es parte de tu actividad, ¿no? El tiempo se nos está acabando, Ruth, desafortunadamente, y nada más nos quedamos en la superficie del agua doméstica, pero hay agua para múltiples usos que también debe de controlarse su calidad. Y el otro problema es, y lo hemos visto, la minería como una fuente de contaminación de los mantos de agua, ¿no? No sé si te podemos comprometer para otro programa y hablar de este tipo de agua, de esta idea también muy vaga que tenemos de que si el agua viene del cerro, pues ya, listo, está bien. Tú dices, sí, hay una gran posibilidad, pero no sabemos qué actividades hay aguas arriba, ¿no? Sí. Entonces, ese es un punto que debemos de considerar y estar muy conscientes. A mí me interesa mucho la geografía como aficionado. Yo creo que todos deberíamos de ver de vez en cuando mapas y ver de dónde vienen esas aguas, ¿no? Y qué actividades hay por esos rumbos, ¿no? Así es. Sí. Oye, Ruth, pues estamos casi cerrando, ¿no? Entonces te quiero agradecer mucho tu presencia y pues de alguna manera comprometerte para que vuelvas acá con nosotros. Con mucho gusto, doctor. Sí, pues muchísimas gracias y ya lo sabes, síganos, siempre tenemos temas importantes e interesantes desde la ciencia, desde la Universidad Michoacana Escolares de Algo. Gracias y continúe por ahí buscándonos. Hasta luego.